Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Oh, ven a Jesús. Qué hermosa invitación, mis amados. El Señor nos hace a través de diferentes maneras. Dios tiene 1000 formas para llamar a sus hijos a que procedamos, primero que todo, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que nosotros no podemos resolver el problema del pecado por sí solos, y a reconocer que necesitamos entonces de un Salvador. Ese Salvador única y exclusivamente se llama nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, por cientos y tal vez miles de años nos han enseñado muchas formas supuestamente cómo encontrar la salvación, cómo encontrar el problema, la solución para el problema del pecado. Pero hermanos, no existe, solo existe un camino, solo existe un nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, entonces es un momento de reflexionar a través de qué manera nosotros estamos buscando nuestra salvación. Estamos hablando de la salvación. Hermano, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de una solución pasajera aquí en este mundo, no. Estamos hablando de su salvación, de su vida eterna, de lo que significa vivir por toda la eternidad. Bien, hermanos, pues en la Santa Biblia encontramos, diríamos que en repetidas ocasiones, alguna frase donde Dios, en su inmenso amor, hace ciertas lamentaciones por su pueblo, por nosotros. Dios nunca se lamenta de Él, ni de sus ángeles, ni de lo que Él tiene en otros mundos, pero sí con repetidas ocasiones, decíamos, hace ciertos lamentos refiriéndose a los habitantes de este mundo. Viene a mi mente cuando el Señor Jesús estaba en ese momento antes de entrar a Jerusalén, bueno, llamémoslo Domingo de Ramos, que es como lo conoce la humanidad hoy. Y entonces dice que él se paró en cierto lugar y hizo esa lamentación, ¿no? Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos, y tú no quisiste. Hermanos, si son frecuentes entonces esa clase de lamentaciones. Hay un capítulo de la Biblia que está al comienzo precisamente de la Escritura. Nos referimos al libro de Génesis, el capítulo 6. Hermanos, y en ese capítulo encontramos algo muy triste, muy triste. Después del capítulo 3, que es cuando habla sobre la caída del hombre, el pecado del ser humano, el capítulo 6 es otro de los capítulos tristes que hay en la Biblia. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana en 2-3 versículos de ese capítulo. Y voy a leer el versículo 3. Génesis 6, versículo 3, dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Imagínate que cuando Dios creó la creación toda, el mundo, me refiero a este mundo, y creó al ser humano, el objetivo era que hubiera una comunión muy estrecha con el ser humano.
Y de hecho, no sabemos cuántos años, no sabemos, yo no lo sé si irá o no irá, no lo he encontrado. ¿Cuánto tiempo duró esa comunicación? Lo único que sé es que duró hasta que no hubo pecado. En el momento en que hubo pecado, esa comunicación estrecha se rompió con el ser humano. Pero más sin embargo, allí vino como un tiempo de gracia, por llamarlo de alguna manera. Y entonces hubo no sé exactamente, bueno, se habla de 2000 años entre la creación y el diluvio, donde Dios de todas maneras se comunicaba continuamente con Adán, con los hijos de Adán, con Seb y con Enod, y en fin, con algunos de los descendientes de Adán. Dios se comunicaba con ellos, hablaba con ellos. De pronto no cara a cara como lo hizo con Adán antes del pecado, pero Dios se comunicaba con ellos. Pero llegó un momento, un día, no sabemos con exactitud los detalles, pero a mí me preocupa o me llama la atención, hermano, me entristece, es cuando el Señor dice, mire, no contenderá mi espíritu más con el hombre. Como quien dice, no más, ya, hasta aquí llegó la situación. Le he contemplado muchísimo, me disculpan la palabra, alcahueteado demasiado. Pero ya llegó el momento en que no puede seguir funcionando esto. Hermano, yo me imagino el corazón de Dios. Si esto es un padre de familia cuando a veces tiene problemas con alguno de sus hijos y entonces le tolera, pero llega el momento en que dice, ya no más, ya, hasta aquí llegó. Hermano, y eso duele demasiado. Todos los que somos padres de familia, tal vez podemos sentir eso. Imagínate tú el sentimiento en ese momento que envolvía a nuestro Dios, a esa deidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y decir ya no más. No va a haber más contacto directo entre Dios, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de los hombres. Hermanos, ¿por qué? Vamos rápidamente, el versículo 5 dice, ¿por qué estaba ocurriendo esa situación? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Mi amado, yo no sé si podemos entender, o de pronto yo no tengo pues las palabras para hacerme entender. Pero aquí hay una expresión tal vez de lo más difícil para Dios, unas palabras de lo más difícil para Dios, pero está mostrando cuál era la situación del mundo en ese momento. Ahora, que haya una coincidencia con lo que vivimos ahora, espero que sea solo coincidencia. Amados, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando la Biblia dice que era mucha, es porque era mucha. No da detalles, porque la Biblia no da esos detalles. Pero la Biblia dice, vio Jehová, vio Dios, que la maldad era mucha, demasiado. Cuán grande es el amor de Dios, pero aún siendo el amor de Dios tan grande, inmenso, hermano, pero llegó un momento en que ya rebosó la copa. Pero yo quisiera que reflexionáramos en algo, hermano, que está en este pensamiento, en este versículo. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón. A ver, detengámonos allí. Todo pensamiento, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Y aquí tengo esta parte subrayada, y yo quisiera que tú la subrayes allí en su mente. Hermanos, dice, era de continuo solamente ¿hacia qué? Solamente hacia el mal.
Cuando se expresa la palabra solamente, quiere decir que no hay más. No hay más. En la mente de los seres humanos solamente había pensamientos de mal. No cabía otro pensamiento distinto. No había otra acción diferente. No había otro ideal distinto. Hermano, a mí me preocupa terrible cuando la Biblia dice que en el corazón del hombre, de la humanidad en ese momento, solamente era hacia el mal. Solamente. Yo quisiera que entendiéramos en esta mañana esa palabra, solamente. Yo estoy aquí usando en este momento solamente la Biblia. No tengo más libros. Si tuviera más libros, se diría, bueno, utilizo la Biblia, utilizo este libro para apoyarme. No, solamente estoy usando la Biblia. Solamente estoy usando un micrófono. No hay más. No tengo 5 ni 10 micrófonos. Solamente estoy usando un micrófono. Hermano, solamente estoy usando este medio. Visión Celestial. No tengo más medios. No tengo otro micrófono aquí de otra fuente de comunicación. Hermanos, ¿qué hay en su mente hoy, en este momento? ¿En qué es que usted solamente está pensando? Cuando las personas están enamoradas, dicen los que están enamorados, ay, es que yo solamente pienso en ti. Bueno, pues permítame ponerlo un poquito ahí en duda. Pero aceptemos que sí, bueno, sí. Solamente está pensando en esa persona. Pero mi amado, yo quisiera que fuéramos un poquitico más allá. En este momento, ¿en qué está pensando usted solamente? ¿Qué es lo que tiene en su mente? La Sagrada Biblia dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, mira, de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los malos deseos, salen las malas palabras, salen las malas acciones, pero también del corazón, es decir, de nuestra mente, sale los buenos propósitos. Sale los buenos ideales, sale los buenos designios, sale las buenas intenciones, sale los buenos pensamientos. Lo que a mí me preocupa es que en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo dice, porque es que en el corazón del ser humano solamente hay pensamientos hacia el mal. Solamente. A veces nosotros culpamos a Dios. Ay, pero Dios, ¿por qué destruyó a esa gente? Pobrecitos. Pero es que cuando el Señor los destruyó es porque solamente en ellos había pensamientos de maldad. Ellos se levantaban pensando en la maldad, desayunaban pensando en la maldad, almorzaban pensando en la maldad, comían pensando en la maldad y se acostaban pensando en la maldad. Solamente pensaban en la maldad. Entonces el Señor sabía que por más misericordia, por más amor, por más plazo que se le diera, ya era imposible. Porque en el corazón de ellos solamente había maldad. Por eso hoy la necesidad, mi hermano, en que nosotros sigamos el consejo de David. Cuando él lo expresa allí en el Salmo 51, versículo 10, dice, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí, ponga en ese corazón que seguramente ha pensado toda la vida en la maldad, ponga hoy en ese corazón un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Y cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, le dice, Nicodemo, usted sabe que tiene que nacer de nuevo. Ese nacimiento no es otra cosa que un cambio en ese chip que tenemos en nuestra mente para empezar a pensar cosas diferentes, cosas nuevas,
cosas que agraden a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa otra cosa? Hermano, miles de cosas. Esa otra cosa son miles. Y dentro de eso está lo que usted tiene en su mente. Querido hermano, querido amigo, ¿qué tiene en su mente? ¿Qué tiene en su mente? Sea sincero consigo mismo. Sea sincero con Dios. Y si en su mente no hay cosas buenas, pidámosle en este momento a Dios que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra forma de ser y que entonces nos dé un espíritu nuevo para que podamos cambiar los pensamientos que haya en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que el Señor te ayude, mi hermano, para que esto sea una realidad en nuestra vida.